para comenzar. Siguiendo con la agenda que todos tienen, ¿sí? Nos acompaña Gerardo Caetano, que es nuestro director académico de CETIC, que va a estar haciendo una puesta a punto de los temas vinculados justamente a la integración regional, el Mercosur, y cómo estamos hoy. Vamos a tener hasta las 12:30, que es la hora del almuerzo, como ya les había adelantado. Y lo que vamos a hacer para que sea más provechosa su exposición y la participación de ustedes, vamos a tener aproximadamente media hora de exposición y después de eso vamos a tener la parte, digamos, de preguntas que vamos a estar recolectando de ustedes en función de justamente las inquietudes que tengan. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, Gerardo, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en el CEFIR, cuando están los alumnos de los distintos países. El CEFIR es como que está en su máximo nivel de vida. Así que gracias y espero poder establecer con ustedes una reflexión. A mí lo que me pidieron era una panorámica sobre el estado actual del Mercosur, con un foco en la situación más actual en la perspectiva de las negociaciones con la Unión Europea. Era un poco así. Bien. Lo primero que habría que señalar: el contexto internacional obviamente siempre es el marco en el que debemos pensar estos asuntos. Y el contexto internacional, desde hace algunos años, está planteando un gran proceso de rebalance del poder mundial a diversos niveles, que empezó antes de la crisis económica, pero que toma vigor con la crisis económica, en el que Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea descienden en términos de su poder, de su peso en el Producto Bruto Mundial. Hay un incremento fuerte de Asia, Pacífico, fundamentalmente China, y América Latina queda estancada. Es un estancamiento en un contexto de crisis, lo cual, entre otras cosas, se da combinado con un crecimiento económico sostenido de América del Sur, que en algunos países ya tiene 10 años ininterrumpidos. Entonces tenemos bonanza económica, pero estancamiento en relación al producto mundial, lo cual nos está señalando algo. Nos está señalando un dato fundamental, que es que aún en un contexto de bonanza y de crecimiento, hay una marginalidad de América Latina y en el Caribe que no está siendo modificada por este contexto de bonanza económica, básicamente vinculada con la mejora de las relaciones de intercambio, un incremento exponencial del mercado de las commodities, ahora lo vamos a referir, pero no, por ejemplo, por un incremento de la agregación de valor de los productos, de los rubros exportables por América Latina. Incluso, vamos a ver, en el contexto de América Latina surgen situaciones diferentes. No es un todo monolítico. Una cosa es lo que está pasando en Sudamérica, otra cosa es lo que está pasando en México, otra cosa es lo que está pasando en Centroamérica y el Caribe. Y las previsiones en el corto y mediano plazo no son iguales. O sea que el conjunto América Latina y el Caribe nos sirve como observatorio, pero reconoce en su interior diferencias importantes. Pero quedémonos con este dato.
un crecimiento económico interrumpido de una década, que en algunos casos adquiere niveles realmente exponenciales. Hay países como Perú y Uruguay, entre otros, que han duplicado su Producto Bruto Interno en 10 años. Ese crecimiento no está modificando, en un contexto de rebalance del poder mundial, el peso de la región en el conjunto mundial. Hay distintas previsiones, pero las previsiones que predominan hoy, con un horizonte 2030, básicamente establecen que la Unión Europea en su conjunto, la Unión Europea de los 27, más allá de sus altibajos, en el 2010 era algo así como el 35% del Producto Bruto Mundial. Y en el 2030 las previsiones sean que sea a lo sumo un 25%. Un gran descenso, un gran descenso. Estados Unidos más Canadá en el 2010 eran un 30% del producto. Se plantea que hacia el 2030 serán un 28% del producto. China era hacia el 2010 un 7, 8% del producto. Se plantea que hacia el 2030 será un 20% del producto. China, en su crecimiento, está prácticamente incorporando lo que pierden juntos la Unión Europea más Estados Unidos y Canadá. La India, que tenía un peso de un 2-3% en el producto, pasará, de acuerdo a las previsiones, a un 5% en el producto en el 2030. Y América Latina, que tenía un 5% del producto en el 2010, quedará estancada en un 5% del producto en el 2030. Estas previsiones, que son, por ejemplo, del Observatorio de Pascal Lamy, y que son coincidentes con la mayoría, aun cuando hay márgenes de diferencia, dan una tendencia. Por supuesto, las tendencias siempre son eso. Y generalmente el cambio es lo que desestructura las tendencias. Por ejemplo, el crecimiento de China ha sorprendido, pero tiene desafíos muy grandes que pueden afectar la tendencia. Por ejemplo, China hasta el día de hoy, bueno, tiene guarismos de crecimiento realmente muy importantes. Se ha convertido en la segunda economía del mundo y tiene una serie de previsiones de crecimiento muy importantes. Sin embargo, la relación per cápita, producto per cápita, sigue siendo menor al promedio latinoamericano, lo cual es muy impactante. Esto dista absolutamente de las otras economías de primer nivel. No tiene nada que ver con Estados Unidos, no tiene nada que ver con Alemania, por ejemplo. Y esto nos plantea un desafío. Un país civilización como es China, que está creciendo hace 30 años con promedios imponentes de un 8-9% de crecimiento anual del producto, pero que tiene una relación producto per cápita tan baja. ¿Qué pasará cuando la relación producto per cápita se acerque a lo que los autores llaman el síndrome del desarrollo en países con inclusión? Digámoslo de manera más clara. ¿Qué pasará cuando la relación producto per cápita China llegue a un $10.000 per cápita? Hoy está por debajo de 4.000, de 3.000. Y esto nos da una señal importante, que es una señal que preocupa a China. El crecimiento exponencial de China se ha dado en el marco de una sociedad con grandes franjas no incluidas. Incluso China, en sus planificaciones, está
apostando a una inclusión social que previsiblemente, incluso en la planificación china, va a desacelerar el crecimiento. O sea que las tendencias pueden tener allí un desafío importante. En cualquier hipótesis, tenemos la continuidad, incluso con una previsión en el tiempo, de marginalidad relativa de América Latina y de América del Sur en temas cruciales como comercio internacional, inversiones internacionales, propiedad intelectual, tema clave, el mapa, el nuevo mapa del poder mundial, marginalidad consistente. Los números son impactantes a este respecto. Si yo junto a los 3 principales laboratorios transnacionales del mundo, lo que invierten en innovación, en ciencia y tecnología, es más del 75% de lo que invierte toda América Latina y el Caribe juntos en innovación en ciencia y tecnología. Estamos comparando un continente con 3 laboratorios transnacionales en un tema absolutamente capital. Si yo tomo la medición del registro de patentes entre el inicio de la revolución científico-técnica, 1977, y el 2008, tengo que del 100% de las patentes del mundo, América Latina solamente ha podido registrar un 0.2%, mientras que solamente Estados Unidos ha registrado un 55% de las patentes. O sea, hay marginalidad en mapas de poder cruciales. Y sin embargo, América Latina y el Caribe, y particularmente Sudamérica, adquieren en este momento de rebalance del poder mundial una centralidad estratégica en temas claves. ¿Cuáles son ellos? Primero, producción de alimentos. Es la zona del planeta con mayor nivel de producción de alimentos y con mayor eficiencia en la producción de alimentos. Brasil se ha convertido en el principal exportador de alimentos y Argentina es el tercer país en exportación de alimentos. El continente en su conjunto es la zona del planeta que produce alimentos. Esto tiene una relevancia estratégica cuando una de las dimensiones de crisis global es la crisis alimentaria. Ustedes van a trabajar sobre el tema seguridad alimentaria. Tiene importancia estratégica en términos de que se ha convertido en la principal reserva energética mundial, no solamente en términos de petróleo y gas, sino en términos de capacidad de producción de energías renovables. Y esto es un dato relativamente nuevo, por cuanto transformaciones tecnológicas, pero también descubrimientos de nuevos yacimientos, permiten afirmar esto, afirmar que América Latina y el Caribe es la principal reserva energética del mundo, lo cual también se incorpora con una dimensión de crisis internacional, la crisis global, la crisis energética. Es una zona estratégica en producción de minerales cruciales. Por ejemplo, cobre, el 50% del cobre, arancel cero en cualquier lugar del mundo, litio, hierro. Es, cuarta dimensión estratégica, es la zona que tiene ya las principales reservas de agua dulce del mundo. Otra dimensión de eventual crisis global, la crisis del agua dulce. Quinta dimensión estratégica, es
la reserva de biodiversidad más relevante a nivel del mundo. Pero, acá hay una contradicción, es una de las zonas del planeta más vulnerables al cambio climático. Con lo que tenemos en América Latina, en Sudamérica y en el Mercosur, una paradoja en un contexto signado por el rebalance del poder mundial. Marginalidad persistente en algunas claves, relevancia estratégica en otras claves. Cuando hablamos de relevancia estratégica, estamos dando buenas noticias y estamos dando noticias que pueden llegar a ser preocupantes. ¿Esto qué quiere decir? El foco de los poderosos del mundo vuelve a estar sobre América Latina y el Caribe, con todo lo que esto implica, para bien y para mal. Incluso los grandes números de América Latina revelan que hay motivos de preocupación. La compra por parte de consorcios internacionales con presencia de estados de tierras, de zona de tierras estratégicas. La inversión creciente de transnacionales y países muy poderosos orientada fortísimamente a commodities, producción de alimentos, extracción de minerales. Y de este fenómeno no hay que sustraer alegremente el factor chino, creyendo de que, bueno, no, pero ahora estamos en un nuevo contexto internacional y viene China a balancear el mundo. Bueno, las relaciones de América Latina, del Mercosur, de Sudamérica con China, reproducen el estatuto neocolonial clásico. En algunos aspectos lo radicalizan. China es el gran factor de dinamismo de Sudamérica. Es el gran factor que está explicando esta década larga de bonanza. Pero China compra commodities netas, alimentos sin procesar, minerales sin procesar. Su flujo de inversiones creciente va hacia allí. ¿Y qué es lo que vende? Incluso en clave de competencia con algunas zonas estratégicas de América Latina, vende productos manufacturados con alto valor agregado. Es el principal competidor de México, por ejemplo, que tiene nada menos que el 85% de sus exportaciones radicadas en los Estados Unidos. Entre otras cosas porque China es el principal exportador a los Estados Unidos. Por otra parte, a nivel de la gobernanza mundial, China no se viene, salvo en el tema militar y en el tema de la paz mundial, en donde adquiere postura de independencia, y de independencia proclive a un contexto no bélico, por lo menos hasta ahora, pero su tradición no ha sido imperialista en ese sentido. Sin embargo, en materia de poder económico, bueno, los acuerdos de inversiones y los tratados productivos y comerciales que, por ejemplo, ha establecido con los países africanos son mucho más leoninos que los tratados de libre comercio, que por cierto son leoninos, que han firmado Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, no estamos, cuando hablamos de China, muchas veces advierto una suerte de tendencia a decir, bueno, por suerte China es ahora el nuevo hegemón. Bueno, seamos rigurosos, seamos rigurosos. En este contexto, básicamente el Mercosur, no, por decirlo menos, no está viviendo un momento esplendoroso. En realidad, los procesos de integración realmente en curso
en América Latina no están viviendo momentos de profundización. Y ahí hay una gran contradicción entre una retórica integracionista que está a los niveles más elevados de la historia. Y miren que la historia de la retórica integracionista en América Latina alcanza niveles prácticamente insuperables. Pero sin embargo, en la historia, si uno siguiera, y esto es muy importante porque esto es la heurística, la documentación que afirma análisis, si uno toma como su única heurística los discursos, estamos en América Latina en los umbrales del sueño bolivariano. Ahora, si uno coteja eso con las realidades y con los datos duros, lo sorprendente es el desfasaje casi absoluto en muchos planes entre el discurso y la realidad. Y vamos a hablar de las realidades, porque los discursos los escuchamos todo el tiempo. Por ejemplo, América Latina, pero también Sudamérica y también el Mercosur tienen un nivel de comercio intrazona, algo básico en cualquier proceso de integración regional, de los más bajos del mundo. O sea, su nivel de comercio intrazona es equiparable al de África y es mucho menor al que se da en la ASEAN, al que se da en América del Norte, en el NAFTA, al que se da a nivel de la Unión Europea y al que se da a nivel de Asia Pacífico en su conjunto. Por eso la Unión Europea está muy interesada. En el Mercosur, el comercio intrarregional es apenas el 16% del conjunto. En Asia es el 62% del conjunto. Y miren que este dato es importantísimo. ¿Por qué? Porque Asia-Pacífico es el factor de dinamismo de la nueva economía. Es, en un momento de rebalance del poder mundial, la zona, el continente, que está creciendo. En la Unión Europea, en crisis, el comercio interregional es el 59%, en el NAFTA es el 33%, en la ASEAN es el 23%, en África es el 13%. Y en la LADI, que es más que el Mercosur obviamente, es el 17%. Hay un estudio, no me da el tiempo de profundizar, pero que revela muy claramente que cuando uno ve cómo los países de la LADI utilizan y aprovechan los instrumentos, incentivos, mecanismos para fomentar el comercio de bienes y de servicios dentro de la zona LADI, uno se encuentra, en primer lugar, que es una subutilización. Hay un comercio interregional bajo, 17%. Pero, si uno lo trabaja en forma muy clara, se encuentra con un dato muy impresionante, que el aprovechamiento de las preferencias concedidas, no solamente arancelarias, es muy bajo, pero dentro de ese aprovechamiento, Brasil utiliza el 36% de las preferencias que le acuerdan y Argentina el 26,9%, mientras que Colombia 14,9%, Chile y Perú el 12,5% y todos los demás menos del 6%. O sea que hay una asimetría en el aprovechamiento de las preferencias arancelarias dentro de la LADI que favorece claramente a los países fuertes de Sudamérica. Esto también pasa, y que hablar, dentro del Mercosur. Dentro del Mercosur. Pero si fuéramos también a indicar cuál es la participación del comercio del Mercosur dentro de las exportaciones mundiales, nos encontramos de que todo el Mercosur, todas las exportaciones extrazona del Mercosur son apenas el 2% de las exportaciones mundiales. Para referirlo de manera clara, solamente el comercio de Holanda y Bélgica,
que sumados son 1/3 de la extensión geográfica del Uruguay. 1/3. Los uruguayos, cuando tenemos una crisis depresiva, nos acordamos de un viejo mapa del 900 en donde está el Uruguay y un cura francés, para romper la idea del paisito, ponía los países europeos que cabían adentro del Uruguay. Y siempre ponía a Bélgica y Holanda. ¿Por qué? Porque Bélgica y Holanda eran 1/3 del país. Bueno, el comercio de Bélgica y Holanda hace 10 años era 5 veces el comercio de exportación de todo el Mercosur. Ha bajado, ha bajado. Hoy es 2 veces y media. Y Bélgica, que es 1/6 de la extensión geográfica de Uruguay, tiene básicamente las exportaciones totales de Mercosur. No hablemos de Alemania, no hablemos ni siquiera de Francia, que volvió a entrar en depresión, volvió a entrar en recesión, perdón. Una noticia de hoy. A esto le agregamos que a las dificultades que todos conocen de no cumplimiento de los acuerdos, incluso no solamente los acuerdos comerciales, porque yo parto de la base de una visión integral de la integración. Integración no es igual a comercio, integración es igual a desarrollo. Por supuesto que el comercio, si estamos hablando en serio, integra los factores del desarrollo. Para un país como Uruguay o como Paraguay, integración significa ampliación de mercado. Tenemos un mercado de 3 millones de habitantes. El Uruguay no es viable dependiendo de su mercado interno. No tiene los 40 millones de población que tiene la Argentina, no tiene los cerca de 200 millones que tiene Brasil. Pero para Uruguay también es absolutamente imprescindible lo que es la clave del crecimiento asiático, que es la complementación productiva. Si nosotros analizamos, lamentablemente no da el tiempo, pero si ustedes analizan las cadenas de valor transnacionales y ven dónde están ubicadas las más dinámicas, están hoy en Asia. ¿Y qué es lo que producen? Producen en marcos de complementación productiva fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que los flujos comerciales no se dan en productos concluidos, sino se dan en partes. Y esto es lo que vincula en una red muy poderosa y dinámica a la zona Asia-Pacífico, que es el factor de dinamismo. Bueno, esto que es clave para el Mercosur, la complementación productiva, ocurre sobre la base de las transnacionales radicadas en el Mercosur. No está ocurriendo, sobre todo en la dimensión necesaria, en lo que es la clave de creación de empleo y de agregación de valor, que son las pequeñas, medianas y microempresas. En Uruguay, si tomamos las pymes, son superiores al 98% del número de establecimientos, de empresas, y producen más del 70% de la mano de obra. No pueden incorporarse en cadenas de valor si no es con planes integracionistas respaldadas por un rol proactivo de los Estados parte. Hay una gran retórica, pero esto todavía no se ve. Y podremos seguir hablando de cosas muy concretas. Ecuación energética en el continente, que es la primera reserva energética del mundo. Bueno, Uruguay, por ejemplo, tiene que apostar a un gran mega emprendimiento con una transnacional francesa para crear una regasificadora en su puerto, y ese emprendimiento que lo iba a ser asociado con la Argentina, bueno, finalmente después de casi 10 años de negociaciones infructuosas, lo hace solo. Y lo hace solo incluso con un objetivo estratégico, que es, bueno, Uruguay no tiene petróleo. Se dice que tiene petróleo, pero ese es el sueño de siempre. No ha tenido petróleo, no tiene gas. Ha apostado muy fuerte a cambiar su matriz energética, haciéndola llegar casi un 50% a energías renovables. Tiene la energía hidroeléctrica tocada. Y aún hoy
el petróleo es el 49% de su matriz energética, lo cual es elevadísimo. Entonces está apostando a una regasificadora que le permita afrontar en clave energética los desafíos y que eventualmente le permita incluso vender energía en la región, concretamente al Gran Buenos Aires. Ahora, está haciendo ese emprendimiento en el mismo momento en que Itaipú tiene capacidad energética ociosa. Miren que la energía hidroeléctrica es la más barata y la más sustentable ambientalmente. Si Itaipú pudiera realmente aprovechar en clave regional, no solamente en clave bilateral, la capacidad de producción de energía, bueno, tendríamos resuelto el problema energético en el Mercosur. Y cuando hablo de esto, hablo de Argentina, que tiene extraordinarios yacimientos, pero que tiene un gran desafío de inversión para hacerlos efectivamente disponibles. Y Uruguay, que por lo menos hasta ahora no tiene esos yacimientos. Y no estoy diciendo que la venta de la energía excedente de Itaipú se venda al mismo precio, absolutamente fuera del mercado, que intercambian, bueno, los ejecutores de la empresa binacional, que son Paraguay y Brasil. Y Brasil. No, estoy diciendo que si ese precio, que en función del último acuerdo paraguayo-brasileño, por ejemplo, Brasil le dio, incrementó, ustedes saben que la disposición es 50 y 50. Brasil emplea el 50% de su parte. Lo que sale de Itaipú es casi el 20% de la energía que emplea Brasil hoy. Paraguay emplea apenas el 12, el 1% de su 50%. Pero luego no tiene capacidad, no tiene permiso para vender ese excedente del 48%, que se lo tiene que vender por el tratado a Brasil a precio extraordinariamente subsidiado. Lo que está reclamando Paraguay es la posibilidad de que eso pueda ser negociado a precios subsidiados, pero que sean 10 veces lo que hoy se paga entre Paraguay y Brasil. La gran transformación del último acuerdo fue que el precio mejoró, pero mejoró 2.5, no llegó a triplicarse. Y es un precio que en relación al precio del mercado es un precio de una relación de 1 a 100. Itaipú podría ser la solución de la ecuación energética del Cono Sur sudamericano, incorporando a Uruguay, incorporando a Argentina, con sus problemas de inversión en el corto plazo, e incorporando a Chile, que tiene problemas. Itaipú. O sea que tampoco las políticas públicas regionales estamos afirmando. Si esto es así, cuando vemos uno de los objetivos claves de la integración, que es actuar como bloque en la negociación extrazona, actuar como bloque frente a los poderosos, vemos también que la retórica y la realidad están completamente alejadas. El balance de la agenda externa del Mercosur es paupérrimo. El Mercosur tiene un acuerdo de libre comercio con Israel, un acuerdo de libre comercio con Palestina, que obviamente es simbólico. Los símbolos pesan, tienen mucha importancia, y es bienvenido ese acuerdo, pero obviamente que es simbólico. Y viene negociando desde 1999, con una interrupción en el 2004 y un retomar el asunto en el 2010, un acuerdo comercial birregional con la Unión Europea. En este contexto, uno podría decir, sí, pero una Unión Europea con una crisis como la que tiene, con una Francia en recesión, con el estallido que ha habido en las economías de Europa del Sur, con, bueno, esta crisis del modelo europeo que está en juego. No es una Europa que pueda negociar un acuerdo viable con el Mercosur.
Y sin embargo, hoy, por ejemplo, se está planteando no solamente un intercambio de ofertas entre Mercosur y la Unión Europea en el último trimestre de este año, compromiso que surgió de la reunión de la CELAC en enero de este año en Santiago de Chile, compromiso fuerte, un intercambio de ofertas, en donde los planteos defensivos ofensivos de cada uno van a estar allí. Europa tiene que hacer una oferta agrícola, punto sensible. El Mercosur tiene que hacer una oferta industrial, punto sensible. Los otros capítulos del acuerdo biregional, cooperación y diálogo político, están acordados desde hace mucho tiempo. El tema es el capítulo comercial. O sea, en momentos en que esto está ocurriendo, Europa está saltando y está apostando a la construcción de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que tiene más peso simbólico que de complementación económica real. No es un nuevo plan Marshall del siglo XXI. Tiene poca complementación comercial, no sería un impacto gigantesco, pero en términos políticos, bueno, es una redefinición absoluta del mapa mundial. Sobre todo cuando nosotros tenemos los escenarios multilaterales pinchados, la OMC, por ejemplo, la ronda de Doha que es, y tenemos un crecimiento muy fuerte de los tratados bilaterales, los TLC. Yo les podría traer la gráfica. Es impresionante cómo los TLC crecen, la negociación bilateral está congelada y los acuerdos birregionales decrecen. Entonces la pregunta es, bueno, esta agenda externa prácticamente agónica del Mercosur, en donde no logra como bloque negociar fuera, en momentos en que todos están negociando. Y ojo, las negociaciones de los otros nos afectan. El año próximo caen las ventajas arancelarias, las preferencias arancelarias de la Unión negociadas con la Unión Europea de manera bilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que la ampliación de los acuerdos de los otros, obviamente que va a afectar aún más al Mercosur si no logra los acuerdos. Entonces la pregunta es, bueno, pero entonces ineluctablemente esta tendencia es a que terminemos haciendo lo que hemos resistido en el Mercosur, que es, primero, a firmar acuerdos inaceptables como era el ALCA, o acuerdos más inaceptables aún como los tratados de libre comercio bilaterales entre megapotencias y países pequeños. Lo digo desde Uruguay. Uruguay, en el 2006, gobernado por un partido de izquierda, estuvo, nosotros decimos, a un tranco de pollo de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Se imaginarán que los Estados Unidos no tienen mucho interés en el extraordinario mercado uruguayo. Les podrá gustar la carne, les podrán gustar los arándanos, pero el acuerdo comercial con los Estados Unidos, con Uruguay, es un tema de 3 o 4 supermercados de Nueva York. Nada más. El tema era estratégico, tenía que ver con otra cosa. Y, bueno, este tema es uno de los temas de división más fuerte en el sistema político uruguayo. No solamente entre el gobierno y la oposición, sino dentro del gobierno. Aún hoy. Y es más, el Uruguay tiene una tradición fuerte de democracia directa. Si fuera puesto a plebiscito una reforma constitucional por la cual se habilita al Uruguay, una cosa loca, pero que en Uruguay se da la firma de un tratado de libre comercio, ganaría la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con Europa y con el que fuera. Y lo digo desde mi convicción más firme, que eso es justamente lo que no hay que hacer.
que eso es no solamente la muerte de la integración, sino la muerte de la perspectiva del desarrollo. Quiero concluir para entrar en las preguntas. Después de este panorama, entonces, ¿la integración fue? No. No. Mercosur es una zona de oportunidades. En el Mercosur está la sexta economía del mundo. No engañarse. Brasil en los BRICS es marginal. Está China, India y el resto. Y Brasil, en términos comerciales, en términos de captación de inversiones, es marginal. La incorporación de los BRICS es sobre todo un logro político. Pero Brasil es un país muy importante, políticamente. Pero el país más industrializado de Sudamérica, habrá que ver ese litigio con México, cómo se resuelve, en términos de América Latina, es un país que sus exportaciones extrazona son crecientemente commodities. ¿Qué le vende a China? Le vende alimentos sin procesar y compra productos manufacturados. ¿Dónde vende sus productos con valor agregado? Al mismo lugar que lo venden todos los países sudamericanos, a Sudamérica. Porque esa es la paradoja. Tenemos un comercio intrarregional muy bajo, pero ese es el comercio más robusto y más consistente, donde vendemos los productos con valor agregado. No se los vendemos a Europa, nunca. No se los vendemos a Estados Unidos, nunca. Y mucho menos se los vendemos a China. Lo vendemos entre nosotros. Pero tenemos un comercio intrarregional muy debilitado, que ni siquiera está aprovechando las preferencias arancelarias ya acordadas. Por ejemplo, a nivel de la LADI, ni que hablar a nivel del Mercosur. Y en un momento complicado, tenemos políticas proteccionistas fortísimas entre nosotros, que marcan incluso el incumplimiento más radical de lo acordado. Lejos de que esto desestimule la reflexión y la acción por la integración, esto nos tiene que llevar a decir, la integración hoy es más necesaria que nunca, pero la integración real, no la integración retórica. Y hoy en el Mercosur de lo que se trata es de forzar desde donde sea, desde la política, pero también desde las organizaciones sociales, desde la academia, desde la ciudadanía, forzar un sinceramiento que termine el tiempo de la retórica vacía, totalmente alejada, increíblemente alejada de la realidad, y que, bueno, se empiecen a acordar políticas que realmente estimulen trabajo, establezcan lógicas, bueno, de acuerdos comerciales, pero también lógicas de complementación productiva, lógicas de libre circulación de bienes y personas, lógicas de coordinación macroeconómica mínima. Ustedes piensen, en la Argentina no se sabe cuál es el valor del dólar. Y acá el Banco Central tiene que gastar muy importantes franjas de las reservas uruguayas en compra de dólares para que el dólar no caiga más. Y algo similar pasa en Brasil. No estoy hablando de coordinaciones macroeconómicas con serpiente cambiaria, no estoy hablando de coordinaciones macroeconómicas mínimas, que por otra parte ya estaban en el tratado del 91, hecho en un momento de auge del neoliberalismo con presidentes ultra neoliberales. Estoy hablando de políticas públicas regionales. Estoy hablando de, concertar políticas exteriores en forma mínima. Por ejemplo, que los dos países del Mercosur que están en el G20 financiero, yo no digo que incorporen la visión del Mercosur porque entre ellos no se ponen de acuerdo, pero que por lo menos sean un camino para que el resto del Mercosur actúe, o el resto de Sudamérica actúe. Entonces, la señal que les quiero dar es que estaríamos en un momento muy propicio para
encarar en conjunto desafíos estructurales que pasan por diversificar la matriz productiva, que pasan por grandes inversiones en ciencia y tecnología, que pasan por incorporar lógicas de agregación de valor y complementación productiva regionales, que pasan por, bueno, hacer las cosas que en aquellos países que han saltado al desarrollo, en aquellos países que están haciendo el salto al desarrollo, se hacen. Y sin embargo, nosotros vivimos en el Mercosur esa paradoja gigantesca con la contradicción entre una retórica integracionista inigualable y una realidad antiintegracionista inédita. Entonces, no es un discurso aplanador, es un discurso de exigencia. Los tiempos de bonanza son tiempos de exigencia. Hoy, en medio de una bonanza económica, se pueden hacer cosas que en un contexto depresivo no se pueden hacer. Y, lamentablemente, esta bonanza, en muchos sentidos, la estamos desaprovechando. En perspectiva de integración regional, esta idea de aprovechar una bonanza para consolidar estratégicamente la integración regional como un vector del salto al desarrollo para nuestros países. Bueno, esa tarea no se está haciendo. No se está haciendo. Y bueno, el contexto económico está cambiando y no está cambiando para bien. Se están desacelerando el crecimiento de nuestras economías. No tenemos que pensar, una vez más, caer en la trampa de que el precio de las commodities va a seguir siendo bien, de que la tonelada de soja va a estar arriba de los $500, o que el trigo, el maíz, la carne van a tener estos precios, siempre. Debería ser el momento de, bueno, encarar en conjunto desafíos estructurales para los cuales la articulación regional es absolutamente indispensable, aún para los más grandes, y que hablar para los más chicos, para encarar esa tarea de una integración realmente abarcativa. No lo estamos haciendo. Y decir otra cosa es, por lo menos, no decir la verdad. Pero bueno, después de este mensaje tan optimista, me gustaría... Sí. ¿Qué tal? Buen día. Soy Eduardo Polga de Argentina. Le quería preguntar si la conformación y con ese dinamismo que se está impulsando lo que es la CELAC UNASUR, si eso, digamos, multiplica o es un rebote de todos los discursos a que se refería y ayuda a fortalecer ese espíritu integracionista, o es un poco diluir las fuerzas y a lo mejor quitarle cuerpo al Mercosur por la creación de espacios alternativos? Es una muy buena pregunta, porque uno, ¿qué es lo que ve? Uno ve que se multiplican los espacios de integración en América Latina. Y eso es registrado como un hecho favorable. Bueno, miren, la integración anda bien, estas cosas porque cada vez hay más siglas que refieren a la integración. Bueno, vamos a hablarlo desde dos perspectivas. ¿Por qué se crea la CELAC? Se crea por una fuerte iniciativa mexicana de no ser excluida por Brasil, que obviamente no está apostando a América Latina, sino que está apostando a Sudamérica. La política exterior brasileña siempre fue sudamericana, por una cuestión lógica. Tiene frontera con todos los países sudamericanos, menos con Ecuador y Chile. Basta ver el mapa. Y también hay una razón en donde la lucha de hegemonías entre Brasil y Argentina hace 30 años que terminó, por lo menos. El acuerdo privilegiado de Brasil con Argentina
se hace sobre a mediados de los 80, se hace sobre la base de, bueno, la consolidación, la aceptación de una verdad que rompía los ojos, que es la hegemonía brasileña. Pero la hegemonía brasileña no es tan clara con México. No es tan clara con México. Y allí la lógica de la política exterior brasileña ha sido privilegiar la relación con Argentina y empujar a México, que no necesita tampoco que lo empujen mucho, a Norteamérica. No necesita que lo empujen mucho porque, bueno, un país que tiene el 85% de su comercio exterior en los Estados Unidos y que tiene más del 10% de su población como inmigrante regular o irregular en los Estados Unidos, bueno, México es Norteamérica. Lo que ocurre es que México también es América Latina. Y Centroamérica, que también está asociada en clave económica con los Estados Unidos, también es América Latina. Entonces, la CELAC puede ser una sigla más que sea una retórica más. Cumbres, ritualidad y poco más. También puede ser otra cosa muy importante, muy importante. La CELAC no puede ser un Mercosur ampliado. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la CELAC marca la diferencia nítida de América Latina. América Latina tiene México, toda Centroamérica más República Dominicana, y Colombia, Perú y Chile, incorporados a una lógica de firmas de Tratado de Libre Comercio. Tienen Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, con la Unión Europea, y Chile ya tiene casi 60 Tratados de Libre Comercio con distintas potencias del mundo. Es una lógica, incluso es una lógica de inserción internacional y es una lógica de perspectiva de desarrollo. Mercosur, Venezuela, pero también Ecuador, que quiere, es muy interesante lo que está haciendo Ecuador. Miren con detenimiento a Ecuador. Ecuador quiere, Correa, el gobierno de Correa quiere establecer una negociación bilateral sólida con la Unión Europea y a partir de allí incorporarse al Mercosur. No quiere meterse en el Mercosur para luego desde allí negociar. No, tiene la prioridad de tener un acuerdo con la Unión Europea y desde allí meterse en el Mercosur. Bolivia está en una situación particular. Pero entonces uno podría decir, ¿qué podría ser la CELAC? Y sería muy importante. Podría ser el ámbito en donde esas dos Américas Latinas discutieran en serio qué es lo que pueden hacer juntos. Y pueden hacer muchísimas cosas juntos. Muchísimas cosas juntos. Por supuesto, no pueden crear una unión aduanera. Pero el Mercosur que sí la puede crear, tampoco la crea. Por supuesto, no pueden hacer una zona de libre comercio. Pero podrían potenciar el comercio intrarregional, latinoamericano. México lo necesita, Brasil lo necesita. Podrían establecer convergencias en la clave de la integración que siempre es la infraestructura. Sudamérica es un continente muy desintegrado por su geografía, que necesita infraestructura. Necesita corredores bioceánicos. No puede ser que cuando Uruguay piensa estratégicamente en el puerto de aguas profundas en las costas de Rocha, esté pensando para pelear la lucha de puertos con ventaja con Buenos Aires. Bueno, eso, digamos, hace 60 o 70 años ya era una mirada corta. Hoy, el puerto de aguas profundas de la costa de Rocha es la salida del canal bioceánico que comunica a Valparaíso. Y es la lógica que integra el eje del Pacífico con el eje del Atlántico. Y eso sí se puede hacer entre países que divergen en su política comercial. Pero ¿eso de qué depende? Depende de la voluntad política. Depende de la voluntad política. En la CELAC ha habido la suficiente voluntad política como para que Cuba fuera integrada a tal punto de que el presidente de la CELAC hoy es Raúl Castro. También una voluntad política de inclusión muy fuerte, muy fuerte. Imagínense todos los gobiernos de América Latina en la CELAC
no tuvieron dificultades en aceptar eso. Si ese coraje político se empleara para medidas, bueno, de complementación productiva, que son posibles, de emprendimientos a nivel de infraestructura regional, a nivel de manejo integrado de los recursos naturales, algo básico. Nosotros tenemos una de las cuencas, la cuenca del Río de la Plata, más importantes del mundo. No hemos tenido la posibilidad hasta el día de hoy de acordar, aun cuando hay una institucionalidad del Tratado de la Cuenca del Río de la Plata, que es de 1969, no hay un manejo integrado de la cuenca. ¿Cómo se pueden cuidar la calidad de las aguas del Paraná o del Uruguay por país? ¿Cómo se puede cuidar el acuífero, que es una maravilla, que debiéramos resguardar mucho más de lo que lo hacemos a través de políticas nacionales? O sea, la CELAC o la UNASUR pueden ser ámbitos de integración efectiva, pueden hacer muchas cosas importantes. Hay cosas que no pueden hacer, bueno, bien, pero con voluntad política pueden hacer muchas cosas importantes. Aún países que tienen tratado de libre comercio y países que no tienen tratado de libre comercio pueden establecer redes de integración diferenciada. La Unión Europea no es un acuerdo que como bloque aceptan todos los países que formaron parte de la Unión Europea. No todos los países de la Unión Europea están en la zona euro. Incluso hay algunos que están que dentro de poco no va a estar. La idea siempre hubo tres ideas claves en los procesos de integración: profundización de la integración, ampliación de la integración, flexibilización de la integración. Son tres dinámicas. Lo que ocurre es que ver esas dinámicas en claves de polaridad no conduce a nada. Ver, voy a flexibilizar para ampliar. Voy a saltar hacia adelante. Como no puedo profundizar, voy a flexibilizar, contrario a profundizar, para ampliar. Bueno, ese no es un buen. O sea, voy a tener una integración soft, light, para así amplío. No. Voy a flexibilizar para profundizar en algunos aspectos. Y de esa manera, bueno, que la ampliación no sea menor. La ampliación es una voluntad manifiesta de un proceso de integración. Pero ojo con una integración voluntarista. Miren Europa. Miren Europa. La Unión Europea saltó de los 15 a los 27 y creía que ese salto era la normalización de una Europa menor. El salto de la ampliación no ha salido bien. No ha salido bien. Y eso que los países en crisis todavía no son los países que se han incorporado. Cuando se sinceren esos números, ahí veremos. Pero vuelvo a decir lo mismo. Hay que sincerar. Y el sinceramiento ya no acepta discursos, acepta acciones. Por supuesto de que esa ampliación de posibilidades es muy relevante. Uruguay tiene muchas cosas que hacer por México. Muchas cosas que hacer por México. Pero yo creo que Brasil también. Y creo que Argentina también. Lo que ocurre es que tiene que haber negociación. Todo proceso de integración genera un conflicto de intereses. Siempre hay conflicto de intereses en un proceso de integración. ¿Lo hay en un gobierno nacional? ¿No lo va a haber en un proceso de integración? Claro que sí. Pero ese conflicto de intereses requiere mucha negociación. Pero cuando hay solo negociación, sin mirada estratégica, sin mirada hacia adelante, bueno, la administración de los conflictos cae. Y lo que está faltando en América Latina, y eso se ve muy claramente en los procesos de integración, es mirada estratégica. No hay pensamiento estratégico en América Latina. Los gobiernos están tratando de salvarse solos. Están administrando cositas para el mes que viene. Cambian de agenda cada 15 días, en el mejor de los casos. Mi nombre es Luis Lobo, soy estudiante de Economía
Y quiero agradecer mucho su presentación de este análisis del proceso político, geopolítico, de toda la situación que presenta el Prosur. Creo que clarifica mucho cuál es la situación. Pero estamos en una reunión donde hay una serie de actores que vienen de la sociedad civil y estas en un proceso de integración en general, en todo el mundo, más todavía en América Latina, tiene que ver con procesos de integración negociados por gobiernos. ¿Qué espacios encuentra usted, o qué espacios puede haber para el tema de la sociedad civil en estos procesos? ¿Qué pueden aportar la sociedad civil a toda esta construcción de una América Latina más integrada? Bueno, ustedes están en una institución cuya vocación fundamental es esa. El corazón del CEFIR es Somos Mercosur. Somos Mercosur es una plataforma del Mercosur social que busca justamente afirmar un rol ampliado de la sociedad civil, de los actores de la sociedad civil, como motores de integración. Nuestra institución tiene casi que en su ADN esta idea de que para que la integración se profundice no puede quedar solamente a cargo de las negociaciones y de los acuerdos entre gobiernos, sino que tiene que incorporar de manera decisiva a los actores de la sociedad civil, incluso construyendo nuevos actores de perfil regional. Esto no es solamente, aunque también es, una apuesta política e ideológica. Lo es. Nosotros somos pro-integracionistas y queremos una integración, valga la redundancia, integral. O sea, que no solamente sea de acuerdos entre gobiernos por aranceles, sino que sea una visión más global, mucho más integradora. Y en ese sentido el rol de los actores sociales se nos ocurre fundamental, mucho más en esta coyuntura. Esta coyuntura, digamos, tan deficitaria a nivel de los acuerdos de gobierno, ¿qué es lo que propiciaría? Bueno, propiciaría que la articulación de la sociedad civil, bueno, requiriera hablar de las cosas concretas. ¿Cuáles son las cosas concretas, por ejemplo? Bueno, política de frontera, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado y trabajamos en políticas de frontera. Tenemos un observatorio de frontera, de las fronteras. Y allí nos encontramos, por ejemplo, que el departamento más desintegrado del Uruguay, el departamento que supo ser el departamento más pobre del Uruguay, que es Artigas, el extremo norte de Uruguay, hoy para reintegrarse al Uruguay es muy claro que tiene que integrarse a sus vecinos. Es nuestra triple frontera. Montecaseros y la zona brasileña. Bueno, entonces allí tenemos emprendimientos y queremos generar complementación productiva en donde los actores sociales son los que llevan adelante el proceso, presionando justamente la idea de que los gobiernos son los que tienen que